Pues el propósito por el cual estamos aquí hoy es para hacer una invitación a rescatar esa dimensión ética de la vida como un ejercicio de optimismo, de creatividad y reinvención. Y esto es bien importante, la reinvención. Sobre todo en tiempos de crisis, ¿verdad? Tenemos que convertir problemas en oportunidad. Indagar en el concepto de resiliencia como uno de los principios básicos del vivir éticamente. Una vida configurada en la ética requiere un replanteamiento de los procesos educativos. A lo largo de esta conferencia vamos a tocar 4 áreas en particular: ética como cultura de vida, para hacer una invitación a esa excelencia, ética aplicada en el comportamiento desde el punto de vista de la resiliencia, y más adelante la vamos a definir, porque sé que la palabra es un poco, para algunos a lo mejor nunca lo han escuchado. La educación ética como clave para el desarrollo de una comunidad resiliente. Y, por último, los planes de acción de resiliencias desde el modelo que he creado, que se llama reprogramación total del yo. Ahora vamos a pasar con la doctora Nargis Ben. En Ética, una ruta de vida, obra en la cual el doctor Miguel Arrieta nos invita a rescatar del olvido la dimensión ética de la vida, pues como ciencia del humano, principalmente por 2 razones. Primero, porque encierra una visión del ser humano que abre posibilidades a su potencial. Y segundo, y lo que es todavía más importante, pues porque la ética parte, ¿no?, de un fuerte rechazo al determinismo o al fatalismo. Es, como acertadamente dice Arrieta, es la ciencia del optimismo. En cuanto pues, se dirige hacia el porvenir, no se paraliza a explicar los fracasos, y por eso creo que una vida configurada en la ética es sinónimo de cambio, evolución, reinvención, y pues una invitación a la excelencia o a la belleza de vivir libremente. Próximo. En esta línea de argumentación podemos sostener que la ausencia de valores éticos explica en gran medida pues, nuestra crisis actual, pues es sin duda resultado de la supremacía de valores no éticos que limitan el apoderamiento del ser humano más allá, ¿no?, de la área geográfica en que reside cada uno. Creo que el diagnóstico es global en cuanto vivimos en una era en la que prima el egoísmo, en un mundo, diría Arrieta textualmente, donde prima por encima de todo el ánimo de lucro, la acumulación de riquezas económicas, donde prima el interés individual sobre todas las consideraciones. Y por eso es que la gran mayoría hoy, como se puede observar, ¿no?, se vive enajenada, lejos de la propia vida, sin visión, sin esperanza, y lo que es todavía mucho más grave, sin conciencia. Lo cual, como cabe esperar, acarrea pues, nefastas consecuencias tanto en el plano individual como colectivo. Creo también que esta aplicación distorsionada de los principios éticos se manifiesta desde nuestro punto de vista en 2 actitudes perjudiciales para el empoderamiento humano. Por un lado tenemos la ausencia del sentido de responsabilidad y por otro pues la falta de la buena voluntad, ¿no? Y de ahí pues la necesidad de recuperar una comprensión ética de la vida, ya que alienándolos con la ética aceptamos lo que el doctor Arrieta llama la invitación de hacer con la vida algo más allá de lo ordinario. Se provee una oportunidad de abrir espacios insospechados e ir mucho más lejos, tanto en metas como en fines. En una frase podemos decir que lo que es o lo que sería hacer de la vida una obra única. Siguiente. Para apreciar el rol, ¿no?, que juega la ética en la construcción de nuestros universos sociales, es importante tener en cuenta los principios que prescribe. Por un lado, se destaca el principio de libertad, que no solo denota la capacidad del ser humano de decidir, sino también de ser crítico con las prácticas desarrolladas por la sociedad. Y por otro, se recalca el principio del deber, que denota la posibilidad de desarrollar una buena voluntad, que es, a fin de cuentas, pues, la madre de todas las acciones justas y benévolas. En efecto, desde nuestro punto de vista, la libertad, antes de ser un derecho, es el rasgo que mejor y más define a la naturaleza humana.
pues sin libertad no cabe hablar de responsabilidad, y de ahí que la libertad constituye, según mi punto de vista, en una de las necesidades más básicas que todos necesitamos, pues, para crecer y progresar como naciones. La libertad entendida en términos de responsabilidad no se remite sin duda alguna al terreno de las capacidades, en cuanto somos libres solo en la medida en que ponemos en la práctica los dos principios que acertadamente subraya el doctor Arrieta, y nos referimos básicamente al principio de contribución y al principio de valorización. Brevemente, respecto al principio de contribución, este se opone básicamente al victimismo y solo precisa de un solo elemento, la voluntad. Es el principio que viabiliza desarrollar la capacidad del ser humano para sustraerse de sus situaciones inmediatas y reflexionar sobre ellas. En eso consiste la primera gran bondad ética, según nuestro autor, ya que habilita a distancia de la inmediatez de los eventos, promueve la razón que asiste a revisar los prejuicios ante las situaciones y desarrolla las ideas. Trasciende el limitarse solo por las conclusiones inmediatas. Es, por así decir, una dimensión vertical de la vida que invita a crecer. Respecto al segundo principio, que es el principio de valorización, este invita a introspección y educación ética, a fomentar el análisis ético sobre las decisiones, y de ahí que precisa también de un solo elemento: alejarse de la obediencia ciega, es decir, mantener despierta la conciencia a fin de poder decidir con autonomía, independientemente de los dictados culturales que muchas veces no resultan poco éticos. Y hay aquí también la segunda gran bondad ética, pues no solo somos libres de escoger, sino también de equivocarnos y cometer errores. Siguiente. Todo lo dicho hasta ahora pues nos remite al tema de la buena voluntad, o, si se quiere, al principio del deber. De hecho, no hace falta decir que todo queda anulado en ausencia del sentido del deber, el cual precisa justamente de una buena voluntad para hablar de una persona virtuosa. En este sentido, pues si podemos hablar del arte de la ética, este sería justamente el arte de lo que mi compañera, la psicóloga doctora Moreno, llama poner acción en la palabra, y que consiste básicamente, en palabras del doctor Arrieta, en desarrollar la coherencia que expresa el comportamiento alineado a las cualidades de los valores que se asumen, lo que es realmente ser virtuoso, puesto que las virtudes no son otra cosa que reflejo de las acciones basadas en la ética. Un ejemplo de lo dicho queda reflejado en el modo en que se persiguen los objetivos en nuestro mundo actual, donde, por desgracia, los fines justifican los medios. En todos los planos de nuestro quehacer diario, el amor al prójimo brilla por su ausencia, el egoísmo, el oportunismo y la corrupción pues no hacen más que afirmar todo lo dicho. Y aquí podemos destacar también la tercera gran bondad ética, que se relaciona con la prevención del mal uso de los medios. En efecto, si nos preguntamos qué prescribe la ética en mayúsculas, podemos contestar con la total seguridad que su campo de acción no atañe solamente a las metas, sino que presta más atención a los medios, a la manera de obrar para lograr dichos fines. No obstante, y contrariamente a lo que se cree, la buena voluntad no es una virtud innata, sino una capacidad que se adquiere con la práctica. Y de ahí la importancia de la comunidad en lo que se refiere a la socialización de las personas y de la educación en cuanto a la clave o la justificación última de la existencia de la comunidad y de la individualidad humana. En este sentido, observando nuestra realidad a la luz de todo lo dicho, podemos afirmar que en la actualidad nos envolvemos más en un mundo en que pues, predomina una cultura de tipo fatalista o jerárquica, que en otra regida por los principios éticos. Pues no se precisa, creo yo, de mucha agudeza para darse cuenta de la casi predominancia de los valores no éticos, pues tal es el victimismo, que se traduce en pasividad, al servilismo a la que alude el fenómeno de la corrupción, y a la desconfianza que, si algo está perpetuando, es el estado de pesimismo y enajenación. Sin embargo, que así sean las cosas no es motivo para desesperarse. Recordemos que la ética es la ciencia del optimismo y, por lo tanto, todo estado, por decadente que sea, es susceptible de cambiar. El concepto de resiliencia no viene propiamente de la psicología, aunque nosotros los psicólogos lo utilizamos mucho, ¿verdad?, en el área del comportamiento para brindar este empoderamiento, en mejorar, y está ligado realmente con la ética.
viene de la metalurgia, de la ingeniería. ¿Por qué? Porque habían unos metales que se exponían a temperaturas altas y se deformaban y volvían a su estado original. Eso es lo mismo que ocurre cuando pasamos por situaciones difíciles, adversas, que podemos superar. Y en una definición más sencilla, diríamos que la resiliencia es la capacidad a la que puede ostentar cualquier ser humano, ¿verdad? Siempre que se lo proponga, no importa las situaciones, podemos salir airosos. Pero más que salir airosos, podemos superar las situaciones. Es decir, nos podemos transformar algo que parezca negativo, lo podemos transformar en algo realmente positivo y crecer. ¿Okay? Bien, una definición que yo aporté es la cualidad, es un poco poética, pero me gusta compartirla, es la cualidad evolutiva que facilita el mecanismo de adaptación y supervivencia de toda creación a vida y por haber. Cada forma de expresión de vida se dibuja sobre la línea de flexibilidad y se pinta en el paisaje del verde resurgir. Utilizamos la palabra verde porque da esperanza. Ustedes saben que en Puerto Rico pasan tempestades, huracanes, pero es bueno que ocurran. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza resurge, resurgen los árboles, los frutos, y el verde viene, ¿verdad? Ese verde claro, verde curativo, que son tan necesarios para que florezca esa esperanza. La naturaleza humana debe su supremacía y existencia gracias a su capacidad camaleónica para elegir mejor su bienestar por encima de sus propias posibilidades. Y ahí vemos que cuando tú tienes esa capacidad de discernir, ahí entramos en esa parte de ética. Porque ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones? Muchas veces tenemos diferentes opciones, pero tiene que estar inculcado unos valores. Esos valores se van a fomentar no precisamente en la escuela nos va a dirigir, pero ¿dónde cultivamos esos valores? ¿Dónde? En la casa. Por eso es bien importante, ¿verdad? Desde la unión familiar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tengo problemas con mis hijos? Si me esfuerzo en darles, pero preocúpate realmente por sus necesidades, no en dar, no es cantidad, es calidad. Eso es clave. Y sencillamente es el arte de reinventar el ser, convirtiendo las lágrimas en sonrisas, el dolor por la felicidad y las crisis en tu mayor oportunidad, con tan solo creer que tú puedes y hacerlo realidad, superándote a ti mismo. Pero muy importante, tú puedes tener toda la teoría del mundo, pero tienes que poner acción en la palabra. Sí, pues pasamos a indagar un poco, ¿no?, en el papel de la educación ética, pues en lo que va a ser la formación del carácter, en su influencia en la cultura, su impacto en la política. Estos tres puntos básicamente. Pero para empezar me gustaría dar una pequeña definición, ¿no?, para entendernos un poco qué perspectiva de la educación estamos planteando. Aquí pues voy a traer una cita de un autor que se llama Bernard Russell y que nos dice que la educación se puede entender en su sentido más amplio para referirse no solo a lo que se aprende por medio de la instrucción, sino todo lo que aprendemos mediante la experiencia personal, la formación del carácter a través de la vida. O también en su sentido más estrecho, en el cual el término educación estaría limitado a la instrucción, al conocimiento de información precisa sobre varias materias. Entre ambos, Russell define la educación como la formación por medio de la instrucción de ciertos hábitos mentales y de una cierta perspectiva sobre la vida y el mundo. En este sentido, la educación, concebida como un medio para un fin y no simplemente un fin en sí misma, entiende el proceso educativo como uno que va más allá de la mera transmisión de conocimientos, sino que también inculca valores. Es decir, pretende la formación de individuos libres, responsables y autónomos, capaces de formar juicios autónomamente, es decir, desarrollar en ellos el impulso natural llamado curiosidad, dotarles de conocimientos, potenciar su individualidad, en una palabra, emanciparles.
En tanto que institución al servicio social, la educación cumple principalmente tres funciones. Preserva, desarrolla y promueve la cultura social por un lado y por otro, y a nivel actitudinal, moldea el carácter y forma la personalidad social y política. Como institución política, apunta Roussel, la educación resulta un arma de doble filo, ¿no? En las culturas individualistas provee un tipo de ciudadano comprometido con el progreso social y también individual. En cambio, cuando se desarrolla en medio de las culturas jerarquizadas o también llamadas fatalistas, se convierte en un mero adoctrinamiento aniquilador de la individualidad, concebiéndose el individuo en estas culturas fatalistas como un mero instrumento al servicio del Estado. Siguiente. Intentemos averiguar, ¿no?, a través del siguiente esquema qué ocurre exactamente. Voy a comenzar con las principales acciones sociales de la educación que conciernen el dominio de la cultura. En efecto, es mediante la educación que la comunidad conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Primero es en el seno de la familia y luego en las instituciones educativas, donde se transmiten los valores que se consideran válidos y valiosos en cada sociedad, que por lo general se sabe que funciona con un prototipo ideal de hombre, que en cada época lo ofrece precisamente la cultura al espíritu del hombre, lo cual pues, nos introduce en el terreno de los valores, su naturaleza, así como su rol en la vida humana. Los valores, ya sean entendidos como modelos normativos, necesidades, conductas concretas o como actitudes, son característicos de la acción humana. En cuanto a esta última, presupone la elección de opciones concretas entre un conjunto de dilemas que configura la existencia humana. Son también una categoría ontológica objetiva de carácter social independiente de las apreciaciones individuales, pero que, sin embargo, influyen en el comportamiento humano. De ahí que cada valor exprese la manifestación y el resultado de las relaciones y situaciones sociales, así como de las experiencias subjetivas. Los valores como moralidad constituyen, como todos sabemos, un tramado complejo y sólido de exigencias y costumbres pues, que llevan al hombre a elevarse por encima del ego y de sus necesidades inmediatas. En cuanto a la educación del carácter, entendida esta como educación en virtudes, no es ningún lujo y tampoco lo es, ¿no?, a estas alturas determinar los valores objetivos universales sin los cuales pues, difícilmente podríamos avanzar. Urge volver, en este sentido, a valores como respeto, la convivencia, el esfuerzo, la equidad o la utilización razonable de la libertad. Es necesario recuperar el buen sentido de conceptos como la autoridad, norma, esfuerzo, disciplina o tolerancia. Y por encima de todo, creo que hay que cambiar de perspectiva y eliminar tópicos, asumir que estos valores o estas actitudes se pueden enseñar. Esta, creo yo, es la asignatura pendiente, pues que la humanidad todavía no ha bosquejado con la suficiente energía y voluntad, y el camino que nos puede conducir gradualmente hacia una asimilación más profunda de las virtudes que demanda el vivir en sociedades multiculturales y demasiado desiguales. Es, por ende, desde mi punto de vista, la esperanza para superar la crisis de sentido provocada frecuentemente por la colisión entre hábitos y valores aprendidos durante la primera socialización y los que realmente se exigen para la convivencia armoniosa en la sociedad. En este sentido, todo lo dicho tal vez adquiere un peso un poco mayor cuando dentro del amplio proceso educativo que hemos considerado hasta ahora, referirnos al de la tutela directa, la educación en términos académicos. Aquí vuelvo a Roussel, quien nos dirá que todo va a depender de los métodos de enseñanza, si estimulan o quiebran en los alumnos ese impulso intelectual llamado curiosidad, de cómo son las relaciones entre el alumno y maestro, si se basan estas en libertad o simplemente en obediencia, y en la calidad y utilidad de los contenidos enseñados. Esta diferencia, descrita por Roussel, es denominada por otro autor que se llama John Dewey, educación progresiva versus educación tradicional. Según este, la escuela progresiva, o también la podemos llamar aquí ética, define el verbo educar no como una preparación para la vida, sino la vida en sí misma.
Es ética en el sentido de estar pues, sincronizada con las necesidades sociales, donde el profesor, más que dirigir, está para asesorar, creando así una dinámica de interacción capaz de fomentar esos valores que acabamos de señalar, pues, de participación, así como pues, estimular la inteligencia social, de modo que la relación entre el saber y el hacer quede íntimamente conectada y conciliada. También creo yo, para dirigir la educación hacia renovados caminos que contribuyan a la articulación de la escuela y la sociedad, hace falta transformar la vida escolar. El cambio aquí no solamente abarca las condiciones materiales, tales los programas y las posibilidades de acceso, sino que por encima de todo es un cambio de paradigma que abandona el estudio por imposición, evocando el gusto de aprender, el placer de descubrirse y con ello pues descubrir el mundo en que nos envolvemos. En este sentido, la curiosidad, la contemplación, la sabiduría, por ejemplo, se convierten en condiciones previas o conceptos claves para una educación sana que pretende formar individuos sanos. Por último, la educación así se convierte en asunto de mucha relevancia a nivel político, no solo porque está vinculada por el Estado, sino porque condiciona el devenir de ese mismo Estado. Si se entiende que es la educación la que da cuerpo a los ideales y prácticas políticas, la que igualmente configura la sociedad, estas no pueden ser reformadas a menos que se logre enfocar la pedagogía como un ejercicio ético y no tanto como una mera estrategia técnica que busca constantemente pues nada más que beneficios materiales. En este sentido, el argumento a favor de una educación ética no deriva, desde mi punto de vista, solo del valor que tiene en sí misma la ética, sino que también alerta de los efectos perjudiciales de seguir planteando la educación como un adiestramiento, tanto en el plano formal, refiriéndome a la escuela, como en el plano informal, en el que abarca la sociedad. Efectos que ya, pues como todos observamos, padecemos en todas las esferas de nuestra vida, desde lo profesional hasta lo personal y también lo comunitario. Sin embargo, que así sean las cosas no es motivo de desesperarse, pues la solución existe y está a nuestro alcance. Tiene además un punto de partida fácil si seguimos al doctor Arrieta, y que consiste en plantear la educación como una inversión, no como un gasto. Pues solo mediante una educación ética sería posible apreciar nuevos valores y sería también factible cambiar de hábitos y ser virtuosos. Para ello les voy a traer las 4 recomendaciones del doctor Arrieta que podemos encontrar en su libro Ética, una ruta de vida, y que pues, dibujan más o menos el paso de una educación servil a otra de tipo ético, o también lo podemos llamar resiliente. Las 4 recomendaciones empiezan con una máxima, ¿no?, que es no limitarse solo a la inmediatez, eso es, trascender los temas de rentabilidad, de supervivencia económica, sujeta a las demandas del mercado. Pues no hay que olvidar que una adecuada apropiación de lo que se enseña se traduce en control, y eso en sí mismo es un valor. Si se tiene en cuenta que el control significa en el fondo confianza, base de los otros pilares y la clave principal para promover la resiliencia. Segundo, considera imperativo cuidar y abrir en la educación espacios que signifiquen ensayos, innovación y nuevos conocimientos a fin de ir visualizando posibles cambios y emprender acciones hacia su plasmación en la vida real. Es decir, tener la capacidad de pensamiento crítico, entendido como la comprensión del principio que nos dice que todo puede ser de otra manera, estar contra todo pensamiento único de cualquier clase. Tercero, entender la educación en términos de empoderamiento social, en el sentido de tenerlo orientada cabalmente hacia la maximación del poder decisorio de todas las personas, más allá pues, de todas consideraciones como puede ser su poder adquisitivo. La escuela en este sentido, y para lograr ese reto a la que se enfrenta, a saber, transmitir al alumnado la posibilidad de construirse como tutores de su devenir, debe transformarse en una escuela donde impera el positivismo vital, capaz de hacer cambiar el modelo actual deficitario en otro de tipo resiliente, es decir, aquel
que básicamente posibilita a cada uno de sus miembros utilizar sus recursos, sus valores, sus fortalezas, sus habilidades para afrontar dificultades y desafíos, así como innovar. También aquel que les ayuda a desplazarse desde una mirada centrada en los problemas hacia otra que atiende a las posibilidades. Les alienta a alejarse del déficit y trabajar desde la perspectiva de una afirmación de la vida. Y finalmente, y en conexión con lo anterior, sería educar con pasión. Y yo subrayo mucho esa máxima porque siempre y cuando se educa con pasión, yo creo que los saberes llegan y eso luego trae más beneficio. En este sentido, el doctor Arieta nos dice que uno de los mayores retos de la educación es que sea hoy día apetecible, lo que implica ejercer una atracción, resultado de la confianza de las personas a quien se sirve. Educar con pasión significa promover un sentimiento de comunidad y proporcionar al alumnado y al profesorado la sensación de pertenecer a un lugar donde no existe intimidación, tampoco la violencia o la alienación. Un lugar, por ende, donde los docentes, conscientes del rol que les es encomendado y por buena voluntad, incentiven a los niños a mejorar y a desarrollar aún más sus capacidades académicas, sus valores y sus hábitos personales. Gracias. Aquí vamos a ver los 6 pilares de cómo podemos educar en resiliencia, pero para Puerto Rico mi recomendación es que no liguemos la ética con la parte legal. ¿Por qué? Porque la ética son valores y sí, está relacionado con el aspecto legal, pero si mi brújula, como decía el doctor Emilio Martínez, está encaminada a evitar sanciones, realmente yo no estoy haciendo el bien, estoy tratando de evitar problemas, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por nuestro interior y esa brújula son esos valores, el bienestar común, entonces se va a encaminar realmente hacia ese norte. Muchas gracias.